Cuando hablamos de un juego en el que predominan los jumpscares, el terror, el estar atento, el mirar ciertas cámaras, creo que se nos viene a todo el mundo un juego en la cabeza. Y sí, exacto, quiero reaccionar a la cronología y la historia de ese maravilloso mundo que Scott Cawthon creó. Y eso, vamos a ello. Vale, como todos sabéis, el youtuber de confianza para lo de la cronología definitiva siempre suele ser J. Es el típico que dice: para entender la cronología de Five Nights at Freddy's... ahora lo dirá, supongo. Así que vamos a reaccionar y os dejaré abajo en la descripción tanto su canal como el link al vídeo completo por si lo queréis ir a ver ahí sin este careto. Vamos a ello. Para volver a entender la historia de Five Nights at Freddy's, Pues un primero poco, hay que olvidarnos de la vieja cronología y saber que esto no es terror, sino ciencia ficción. Hola, sean bienvenidos a este video, uno que nos tomó muchísimo tiempo en realizarlo, por lo que ¿les parece si aclaramos un par de reglitas para la convivencia? Primero, esta no es una cronología oficial. Segundo, este video es ¿Cómo que no es una cronología oficial? Entonces, ¿qué coño estoy mirando? bastante directo en la historia, por lo que hemos decidido escribir un libro sobre esta cronología, no solo respaldando con datos todo lo que van a ver, sino detallando con mucha más información eventos que no saldrán en este video. Pueden acceder ya mismo en la descripción. También quería darle las gracias a estas 4 personitas de acá por ayudarme a hacer todo esto posible. Tercero, como ya les dije, esta es la primer parte de la cronología y mucha gente trabajó en el video. ¿Cómo que la primera parte? ¿Qué hay más? Por lo que si sos un creador de contenido, no nos molesta que reacciones esto en directo junto a tu público. Vale, ¿bien? de puta madre. Pero por favor, no resubas el contenido de esa reacción a tu canal de YouTube o al menos pedime permiso antes, porque queremos utilizar todos los fondos de este video para crear una otro, supongo, ¿no? segunda parte mucho más grande. Gracias. Con todo esto. Supongo que no te llegará, J, pero la cosa es, siempre queda retratado tu canal en YouTube, en mi directo, donde sea, y tanto el vídeo para la gente que lo quiera ver sin estar reaccionando conmigo. Esto dicho, sean bienvenidos a la cronología de Five Nights at Freddy's. Vale. Muy guay la edición, ¿eh? Algunos modelos tuvimos que recrearlos en base a las descripciones de los libros y otros sin intervalos. Vale, entonces, o sea, no solo es la historia de los libros, sino que va más allá, sino que va a los libros, barra películas, barra historias inventadas, porque si ha dicho que no es oficial. En algún lugar, en algún momento, un niño llamado William Afton nace. Creciendo en un hogar sin cariño y sin encontrar refugio en la sociedad, durante la mayor parte de su tiempo tuvo una vida miserable, llena de abusos y destratos que, como no podrían ser de otra forma, terminaron por crear una persona trastornada. Qué guay el Un dibujo. comportamiento que al pasar los años no se notaba en su aspecto físico. De hecho, siempre se lo veía como una persona normal y simpática, de apariencia algo descuidada, robusta y con una fuerza mayor a la media. Quizás por su inteligencia a la hora de hacer dinero o simplemente por talento, Afton, con el correr de los años, logra fundar su propia empresa, Afton Robotics. Pero Vale. como a este empresario no le gusta perder el Vale, tiempo... el Michael Afton es el... Ay, el Michael Afton... No, el William Afton es el hombre de morado, ¿no? Por lo que se puede ver aquí, ¿no? Encuentra el amor rápidamente en una mujer con la cual tienen a su primer hijo Michael y a su Vale. segundo hijo Crane. Este sí que es el Michael Afton. Conocería a un joven creativo, un artista, llamado Henry Emily, quien, a diferencia de la apariencia normal y actitudes de Afton, Henry era mucho más raro. No solo porque parecía ser alguien que siempre estaba despistado en su día a día, sino porque sus actitudes sombrías y antisociales no daban la mejor impresión que uno puede tener de una persona. Pero eso no quita en absoluto que haya sido uno de los hombres más inteligentes con el cual Afton se haya topado en toda su vida. Es por eso que estrechan sus manos, las sacuden como buenos amigos y así es como juntos abren Fredbear Family Dinner.
un hermoso restaurante familiar con el cual todos estarían encantados teniendo un éxito relativo. Lo éxito, pero en otras cuestiones, era William, ya que para 1980 nacería su pequeña bebé Elizabeth. Vale. Bueno, a ver, en realidad dos Vale, espérate, entonces, el William Afton tiene 3 hijos. La Elizabeth, el de la máscara y el Crying Child. sabes si es al 100% 1980, pero es entre 1979 a 1980. Vale. Ah, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, en el libro de The Four Closet se nos menciona que la niña ingresó al jardín de infantes y la edad mínima en Estados Unidos para ingresar a estos lugares es de 5 a 6 años. Por lo que si sabemos que Elizabeth murió en 1985, ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, solamente Eso te iba a decir yo. Un poco de calma, ¿no? Por favor. hay que restar la edad mínima de ingreso y nos da la fecha de su nacimiento, Vale. entre 1979 Vale, a vale. 1980. Pero sigamos, por esos años es cuando nace Elizabeth, la tercer hija de Afton. Y se estarán preguntando, ¿Henry tenía una familia? Bueno, sí, Henry está casado con una mujer y tiene 2 hijos gemelos, Charlotte y Sammy, quienes nacieron un 13 de mayo de 1980. Como se imaginarán, los 80 fueron épocas ocupadas, no solo en cuanto a hijos y familias y cosas del estilo, sino que es en ese momento cuando Henry diseña los animatrónicos de Empieza resortes híbridos, unos robots la que historia, ¿no? funcionaban de 2 formas, siendo tanto animatrónicos como trajes en los que podía caber una persona, los famosos Springlocks. Claro, y esto es... O sea, lo que ha dicho de Springlocks es mega peligroso, ¿no? Porque como una tuerca se te meta por el ojo, un tornillo esté mal colocado, se te rajen los pantalones o pase cualquier cosa. Es en los que podía La caber arma una parda. persona, los famosos Springlocks. Es así como aparecen Fredbear y Spring Bonnie. ¿Vale? Pero, ¿por qué detenerse Uf, ahí? Así qué mal rollo. es como en 1983, Henry, con la experiencia adquirida a partir de los trajes Springlocks Sí. para Fredbear Family Dinner y con el éxito del restaurante, decide avanzar y crear más animatrónicos, los íconos de una nueva franquicia. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Vale, Por los eso, que- junto a Los que conocemos todos, ¿no? deciden fundar Fazbear Entertainment, la Vale. compañía dueña de una nueva cadena de pizzerías llamada Freddy Fazbear Pizza, y junto a este, una rama en la que estaba más especializado William, Fazbear Enterprise, una división encargada de las operaciones económicas como la compra de negocios, abrir nuevos restaurantes, y es a partir de ahí como logran abrir varios Freddys en diversas ciudades. Hay que admitir Vale, pero abres diferentes pizzerías a lo largo del país, pero solo en uno están los animatrónicos, ¿no? 1983 fue un gran año para estos amigos, pero William quería mejorar un poquito más a los animatrónicos. Ya habían pasado de ser trajes híbridos a convertirse en robots al 100%. Vale. Ahora solo faltaba que estén vivos. William ya había visto lo que Henry era capaz de crear, y obsesionado en la búsqueda de darles vida, los amigos encuentran un camino en común. Henry le propone crear unos discos ilusorios para ahorrar trabajo. ¿Y qué es esto de ahorrar trabajo? Bueno, imagínense que eso de ponerle vida a robots no debe ser como una tarea muy sencillita que digamos, por lo que Henry dice una frase que explica más que 1000 palabras. ¿Por qué tratar de crear la ilusión de la vida si tu mente puede hacerlo por ti? Es ahí donde entran los Wow. discos ilusorios. Unos discos, como lo dice su muy creativo nombre, del tamaño de una moneda que emiten un sonido tan pero tan agudo que a menos que le prestes atención nunca lo vas a poder escuchar. Así, a través de sonidos subconscientes, el disco altera la realidad de las personas y produce cosas que nuestra mente interpreta que suceden cuando en realidad no hay nada. Joder, A o sea, eso vaya... es a lo que Henry se refería. Vaya con idea ahorrar de trabajo. empresa, pero... En la casa de madre de William, Dios. el temita ese de querer darle vida a objetos inanimados estaba siendo explorado sin querer por su propio hijo. Claro, y Frank esto es lo del Child. 4, ¿no? ¿Y cómo es que un niño puede hacer algo tan complicado como eso?
Bueno, en realidad es que no lo sabe. Lo del FNAF 4. Child es un niño que tiene mucho miedo a los animatrónicos, debido a que una vez en el restaurante malinterpretó lo que vio entre las sombras y desde entonces les tiene terror. Es por eso que en todo momento está triste, con miedo. Y siempre, al estar acompañado de su peluche favorito, comienza a literalmente traspasar estos sentimientos al juguete, causando lo que se conoce como agonía. William se percata de esto, y debido a que está obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, por las noches comienza a llevar a su hijo a una casa falsa diseñada únicamente para experimentar con él. Más que una casa falsa, un laboratorio. Lo del FNAF 4. Exacto, vale. Entonces los Nightmare no son animatrónicos, sino que son el chip este que ha dicho, ¿no? Así es como usando gas alucinógeno, discos ilusorios Vale, y varios vale. maniquíes crea a los Nightmares, Exacto. los animatrónicos que terminarán por sellar el trauma del niño. Los que cagan Y más. mientras que Crying Child vivía todas estas pesadillas, William se lo pasará monitoreándolo desde sus oficinas subterráneas, estudiando sobre cómo el miedo puede darles vida a los objetos. William lleva todo al siguiente nivel y es ahí cuando su hijo Michael se ve envuelto en la psicopatía de su padre y lo ayuda por el simple hecho de divertirse molestando a su hermanito, sin saber de los experimentos que Afton estaba tramando. Experimentos que llegan a tal punto que William, en el afán por seguir manipulando a su hijo, coloca un micrófono dentro del peluche, el cual lo usaría para irle diciendo frases que lo aterren aún más al niño. Y para cereza del postre, Michael, en el día de cumpleaños de Crying Child, reunió a sus amigos y dijo: hoy es un gran día para asustar a mi hermanito y ponerlo en la cabeza de un animatrónico, ¿no? Así es como se produce la mordida del 83, dejando un sentimiento de culpa enorme del cual Mike nunca podrá liberarse. Un sentimiento que lo presenciamos cuando Crying Child, dentro del hospital en estado de coma, logra escucharlo. No puso pared. No sé si puedes escucharme. Lo siento. Y sabemos que Crying Child tiene sus últimos momentos en un hospital por el sonido del monitor de presión cardíaca, o incluso porque en la casa falsa nos encontramos con algunos objetos de hospital al lado de su cama. Al morir, su alma es enviada por el peluche al que tanto lloró a un plano espiritual, llamado el Flipside. Pero no se vuelvan locos, porque por más que tenga un nombre raro, es básicamente un limbo. Todos entienden lo que es un limbo, ¿no? Ahí es donde suceden los acontecimientos de Five Nights at Freddy's. Vale, aquí yo ya no llego. Probablemente no retomemos hasta tiempo después. Solo recuerden lo último que le dice el peluche: tengo que juntarte. Una oración que conecta directo con Five Nights at Freddy's World, ya que es con esa misma frase que el juego comienza, dándonos a entender que la conexión entre el final de Five Nights at Freddy's 4 y el comienzo de Five Nights at Freddy's World es más cercana de lo que parece. Pero, ¿qué es lo que pasaba mientras en la Tierra? Bueno, con la muerte del niño, William reflexionaría sobre su vida y se retira al campo para vivir tranquilo, en paz, y eso nunca pasó. Porque tras la muerte de Crying Child, Afton redobla sus intenciones y decide experimentar con Mike. Joder, aunque se nos está escapando un detalle. Recuerden que había muerto un niño dentro del restaurante en medio de una fiesta de cumpleaños. Cuanto menos una polémica en la ciudad se generó. Y los socios de Fredbear. Claro, tú te enteras de que en un restaurante ha muerto un niño y el restaurante cierra. Vamos, si no es para siempre, unos cuantos años son, ¿eh? Family Dinner pudieron sobrellevar la situación diciendo de que en realidad el traje animatrónico no tuvo un mal funcionamiento y por eso le aplastó la cabeza al chico, sino que por culpa del joven Mike y su pequeña broma fue eso lo que dio lugar al accidente. Pero como la gente aún desconfiaba de este argumento, Henry, para evitar este tipo de críticas y recuperar la confianza de sus clientes en el restaurante, crea Security Puppet, un animatrónico encargado de la seguridad. Vale, esta es de los Puppet, niños. ¿no?
Y a ver, hay algo que no les conté sobre la relación de estos dos amigos. Y es que William siempre tuvo muchos celos de su compañero. Celos porque Henry era más capaz. Celos porque creó a los Springlocks, a los animatrónicos, lo creó todo, incluso a Security Puppet. Y sabía perfectamente que todo lo podía hacer sin su ayuda. Afton no podía tolerar que su socio fuera más capaz que él. Y es por eso que luego de percatarse que el alma de Crying Child seguía por ahí, viva, decide utilizar a la hija de Henry como su nuevo sujeto de prueba. Es así como a finales de 1983, en lo que suponemos es octubre, durante una fiesta de Halloween dentro de Fredbear's, unos niños encierran a Security Puppet en su caja de regalo para que no pudiera salir, y en una pésima decisión echan a Charlotte del restaurante, dejándola indefensa frente a un William que aparece en su auto para concretar ¡hostia! su primer asesinato. Para cuando Security Puppet logra salir y encuentra el cadáver de Charlotte, la abraza. O sea que el... Vale, como Henry ha creado a Puppet para proteger a los niños, Puppet sale a proteger a la hija de Henry, hostia. Y así es como su alma se fusiona con el animatrónico. Espera, vale, espera. Puppet abraza a la niña esta porque está muerta fuera y se unen, o sea, se fusionan. Formándose en Puppet. Este hecho hizo que la gente de la ciudad ya no confiara más en el local. Primero, el claro, dos niño muertes mordido por un traje animatrónico y ahora una niña muerta en un callejón. Los clientes no encontraron la forma de creerles una vez más a los socios. Y así es como cierra en 1983 No me puedo comer más Family anuncios. Dinner, un local que de familia ya no tenía nada. Para Henry, su hija lo era todo, por lo que entra en depresión, no puede creer lo sucedido, no sabe quién ha cometido el crimen y comienza a llorar meses sobre una muñeca de trapo que le había comprado a su hija hace un tiempo. Claro, si el William Afton después, bueno, antes también de la muerte estaba un poco tocado, pero si después de la muerte del hijo se vuelve aún más psicópata, ¿cómo termina? Ella, el Henry. Todo ese sufrimiento inexplicable de un padre que perdió a su hija es traspasado a la muñeca, quien termina cobrando vida debido a la agonía que sentía Henry. Para 1984, Henry empezó a creer que la muñeca de Charlotte, Ella, había cobrado vida. Por lo que luego de mes tras mes de llorarle, abandonado por su esposa y su otro hijo, Henry, en un estado de completa locura, comienza a pensar que Ella es Charlotte. Y el siguiente paso era lógico. Vale, Charlotte era la hija. Tan desgastada como la de este sujeto. Ella necesitaba crecer. Así, Henry decidió crear 4 versiones animatrónicas de distintas edades de su hija. Vale, Henry también estaba muy tocado. De vida, infante, a ver, qué niña, normal. Adolescente y adulta, dándole comienzo a las Charlie Bots. Y sí, sé que se pueden estar preguntando, ¿en dónde encaja todo esto con los juegos? ¿Por qué no aparece en ninguna de estas versiones de Charlie, ni siquiera en algún minijuego de por ahí? Bueno, en los libros. Si bien no hay repercusiones visuales de esto, simplemente sirve para conocer más a Henry y que no quede como una simple figura que solo cumple el papel de ser el socio o el amigo de William Afton. Henry estaba tan desolado con su pérdida que al crear... Entonces esto se lo han inventado ellos para hilar algo abstracto con esto. La primera versión animatrónica de Charlotte puso dentro de ella a la muñeca de trapo y usó los discos ilusorios para hacerse creer a sí mismo que en verdad su hija seguía allí. Luego de esa primer Charlie vino la segunda. Esta sería un animatrónico con el cuerpo de una niña de unos 5 a 7 años y quien reemplazará a la primera versión que será reutilizada como un juguete de armario. Incluso esa primer Charlie Bot en el futuro será producida en masa por Fazbear Entertainment. Pero en el presente, Henry entendió que su nivel de locura era demasiado y empieza a tener breves momentos de baja cordura, donde se cuestionaba a sí mismo sobre si lo que hacía era lo correcto.
Pero quien no se cuestionaba absolutamente ni un poco lo que estaba haciendo era William, porque al ver que su plan había funcionado enterándose de que Charlotte estaba en el cuerpo de Puppet, le despierta aún más el interés en saber cómo funciona el temita este de las almas y los animatrónicos. Quizás ese 1984 no pudo averiguar cómo incursionar más en esto, pero al año siguiente, un suceso lo cambiaría todo. Para 1985... Vale, tengo entendido que 1985 es una fecha importante. O sea, 1983 pasa la mordida esta y 1985 pasa otra cosa que... Ay, el 87 también era importante, ¿no? Henry termina el cuerpo animatrónico de la tercer Charlie y comienza la construcción de la cuarta versión de su hija. Pero algo pasa y poco a poco va despertando de su locura y toda esa sensación de impotencia comienza a transformarse en ira, infectando a esta última versión y dejándola siempre encendida, haciendo que esté consciente en cada segundo y observando a todo a sus alrededores, desde un simple dibujo en la pared hasta cómo Henry le hacía juguetes a la segunda versión de Charlie, lo que comienza a provocarle envidia. Es así como una noche, la cuarta versión intenta matar a la segunda Charlie debido a los celos que tenía provocado porque Henry siempre le prestaba más atención. Para suerte de la versión más chica, Henry logra salvarla justo a tiempo y decide arreglar a este último modelo. Pero la Charlotte está psicópata, ¿cuándo aparece? entender que estaba hecha con ira, sabe que no tiene arreglo y abandona tanto a esa Charlie como a todo el proyecto, quedándose sin su familia, sin sus Charlies y marchándose, recuperando su cordura. Mientras tanto, algo dentro de William se estaría impacientando. Volvemos a al ver William, que vale. las mismas tácticas que usaba con Crying Child no funcionaban en Mike. Por eso decide ir al denominador común de sus dos experimentos exitosos. Si en ambos casos había resultado que eran niños quienes se fusionaron con objetos, quizás ahí estaba el secreto. Por eso, William empieza a secuestrar chicos que son abandonados o maltratados por sus familias, claramente víctimas fáciles de engañar, y así les presentó a Rory. Rory era tan solo un niño de 7 años que se había atraído por la figura de William, y eso lo podemos observar en el minijuego Midnight Motorist, en donde podemos especular que jugamos como el padre de Rory, primero llegando a un bar para emborracharnos y luego, ya en casa, nos encontramos con unos diálogos agresivos por parte de esta persona para, al ir detrás del hogar, observar una ventana rota y unas huellas de cómo Rory se escapa con Afton usando el disfraz de Spring Bonnie, alejándose de su familia, una que simplemente viendo los diálogos podemos intuir cómo lo maltrataban, un poco destructuradas, sin saberlo, junto al hombre morado. Y a ver, sé que puede parecer bastante aventurado decir que este de acá es el padre de Rory, porque hay miles de interpretaciones a este minijuego, pero lo que sí podemos asegurar es que este no es William Afton en absoluto. Y por una simple razón, la huella que podemos encontrar coincide con el modelo del traje de Spring Bonnie, por lo que si este es o no es el padre de Rory o es alguien más, es irrelevante. Lo que el minijuego quiere que tengamos en cuenta es cómo William secuestraba. Esta pantalla también aparece en la UCN, en la Ultimate Custom Night, si no me equivoco, ¿no? No sé. A los niños. Al final, Rory es encerrado en la misma casa falsa en donde alguna vez estuvo Crying Child para terminar siendo un experimento. Pero a ver, pensemos que en algún momento Afton va a tener que dejar de hacer estos secuestros, ya que se veía muy expuesto a ellos. Recorrer kilómetros y kilómetros para secuestrar niños y encima salir de la comodidad del restaurante. Eso no parece ser muy inteligente. Y así, aprovechando el éxito que tuvo Freddy Fazbear Pizza, decide crear Circus Baby Pizza World, un nuevo restaurante donde veríamos como William desarrollaría. Vale, y esto es lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... Security Breach, no me acuerdo.
Funtime bajo Afton Robotics. ¿Cómo se llama? Funtime Freddy, Valora, Foxy, Circus Baby, entre otros, quienes tienen solo un objetivo, tal y como muestran sus planos: atrapar y seguir realizando experimentos en niños. Con niños. Y Claro. recalco la palabra niños por dos razones. La primera es porque Afton quiere seguir experimentando con el miedo de ellos para ver si logra dar vida a un objeto y así acercarse a obtener la inmortalidad. Y la segunda es porque un niño es mucho más fácil de engañar que un adulto, e incluso hasta es más fácil de esconder dentro de un animatrónico. La cuestión Hombre, es sí. que el plan de William falla de manera abrupta cuando, debido a una supuesta fuga de gas que iba a darle tiempo para poder agarrar a algún niño entre la confusión, es Elizabeth, Y esa es a Elizabeth, pesar ¿no? de su La- padre la haberle hija. insistido en que no se acerque a Circus Baby bajo ningún concepto, quien se acerca y el animatrónico logra engañarla con un helado para luego suceder lo que todos imaginan. Debido a esto, O sea, Out, el Crying Child y la Elizabeth. Afton cancela el proyecto de Hombre, Circus Baby no te y jode. mantiene un perfil bajo durante un tiempo, por lo que decide ir a lo simple, a lo que siempre tuvo que haber hecho: conseguir los niños dentro de la cadena de restaurantes que fundaron con Henry ya hacía unos años. Vale. Así, usando el traje de Spring Bonnie, es como consigue tener a sus 5 víctimas que tanto ansiaba. La primera fue Susie. Ella fue 5 engañada por víctimas. Afton debido a que él sabía que la niña hacía poco tiempo perdió a su perro, supuestamente debido a un choque automovilístico. Esto fue la excusa perfecta para decirle que él sabía dónde estaba su perro y Susie terminaría dentro de Chica. Vale. El segundo fue Jeremy Jr., un niño del cual no tenemos mucha más información más allá de que es quien posee a Bonnie. El tercero fue Gabriel, a quien le gustan mucho los videos con albóndiga y lo importante es que está metido dentro de Freddy. Como cuarto tenemos a Fritz Jr., del cual sabemos que tiene pecas y no mucho más, aparte de que está dentro de Foxy. Y por último, ¿Y quién? Cassidy, una niña con el cabello largo y Ah. negro, quien es la quinta asesinada por Golden Afton Freddy, ¿no? y posee a Golden Freddy. Vale. Todos estos niños fueron puestos uno por uno en los distintos animatrónicos que podemos ver en el minijuego Give Gift, Give Life, donde Puppet salva las almas de cada uno de los niños colocándolas Vale. en un animatrónico. Esto comprueba la teoría de O sea, pero William. Puppet ya estaba poseída por la niña de Henry. Y ahora logra confirmar al 100% lo que suponía desde la muerte de Elizabeth. Por supuesto que las alarmas en la ciudad habían sido encendidas y esto lo podemos ver en los diarios colgados en Freddy Fazbear Pizza, el lugar Vale. donde O todos sea, los hechos el sucedieron. FNAF 1, ¿no? Dentro de los diarios vemos que William está siendo investigado como posible culpable de los hechos, pero que al final, como se muestra en un monitor, nada fue probado en la corte, lo que dio Hostia. lugar a que Afton quede libre sin ningún tipo de cargos. Buah, vaya Pero huevo esto. la franquicia de restaurantes no se salvó. Y así es como todos los Cerraron, ¿no? Freddys cierran definitivamente para 1985. Vale. Algo que, como supondrán, a William no le importaba mucho. Y en la emoción por haber comprobado lo que tantos años y crímenes le habían tomado, asesina a un sexto niño del cual desconocemos cómo terminó con él. Pero sí sabemos cómo es su rostro. Hostia, qué y mal su rollo. nombre. Andrew. Él es a quien Afton nunca debió matar y quien terminaría poseyendo a Golden Freddy junto con Casey. Ah, vale, son Pero, dos. si bien es Vale, verdad vale. que William tenía un problema de tener que lidiar con el espíritu de un niño que quería la venganza por culpa de todo el caos, maldad y agonía que fue provocando, dentro del pelotero abandonado del restaurante empieza a surgir una entidad la cual por el momento llamaremos Agony. Una fuerza caótica y ¿Qué es oscura esto? que se alimenta del sufrimiento. Afton, en su plan por seguir en búsqueda de la inmortalidad, decide llevarse parte del metal de los endoesqueletos animatrónicos con el fin de experimentar en sus oficinas. Ahí es como tras varias pruebas descubre el remanente, una sustancia que la podía obtener Esto sí que me gracias suena. al metal de los animatrónicos poseídos, casi como si el metal fuera una especie de conductor para esta sustancia, tal como el cobre lo es para la electricidad. Y por eso decide abrir Circus Baby Entertainment
Entertainment and Rental, un servicio de animatrónicos para eventos privados. Este lugar a partir de ahora va a funcionar como la base de operaciones de William, pero no por mucho tiempo, ya que si bien Afton nunca fue condenado, la policía le seguía sus pasos y es por eso que decide con urgencia irse del lugar para nunca más volver. Y para ser sinceros, lo hizo en un timing casi guionado, porque justo cuando Afton emprendía la huida, en ese mismo 1985, ¿Vale? Agony, que recordemos es una criatura que se moviliza... Vale, pero Agony... O sea, ¿qué personaje de FNAF es Agony? O sea, ¿en qué momento aparece? Esto supongo que es de los libros, porque... Que yo recuerde en ningún... En ningún FNAF juego... ¿Hay alguien que se llame Agony o lo por que el sea? dolor y el sufrimiento, logra encontrar a la fuente perfecta que lo represente, a una de las Charlie Bots que Henry hace tiempo había Vale. abandonado, a la cuarta versión de Charlie, creando así un nuevo ser, uno que no tiene límite moral alguno, uno lleno de odio, Eleanor, quien de a poco Ni idea. iría causando muertes por donde caminara y depositando las almas de sus víctimas en las pelotas del pelotero del cual Agony surgió. Obvio que Henry nunca se enteró de esto. Hacía meses que había dejado a un lado todo lo que tuviera que ver con las Charlie Bots y permaneciendo lo más lejos posible de todo lo que le haga recordar a su antiguo negocio y a su ex socio. Por eso, en una decisión final, Henry decide cortar todo lazo con su anterior vida, vendiendo Fazbear Entertainment a un comprador. Pero no sin antes crear un FNAF 2, sistema de ¿no? reconocimiento facial para una nueva gama de animatrónicos, los Toys. Toy, Y vale. una vez finalizado, decide marcharse de la compañía. Con nuevos dueños, Fazbear Entertainment decide relanzar el negocio abriendo una nueva pizzería con animatrónicos mucho más amistosos, más coloridos, simpáticos y sobre todo infantiles. Unos que no le hagan recordar a las personas que en los locales anteriores habían metido la cabeza de un niño en un animatrónico para luego mandarlo al hospital. Así, para 1987, el restaurante es abierto. Otra fecha Pero, importante, por ¿no? supuesto, las cosas nunca son fáciles y William decide volver al escenario para entrar a trabajar como guardia de seguridad y seguir con su plan de asesinar niños. Vale, pero esto... ¿Dónde...? O sea, William entra como guardia de seguridad ¿en qué FNAF? En el 3 no, en el 2... En el 2 puede ser. Pero siendo buscado aún Claro, estamos por la hablando de los policía, Toy, vale, pues decide no, sí, trabajar es bajo en el un 2. nuevo nombre, Dave Miller. Para ese entonces, Ni idea. William ya no era el hombre robusto que habíamos conocido en un principio. Su apariencia se había deteriorado. Estaba más delgado, más pálido y con una expresión desagradable en su rostro. Dave sabía que el restaurante había colocado reconocimiento facial en los Toys como un método de confianza para darle más seguridad a los clientes y que no volviera a suceder lo de hace unos años. Por lo que tenía muy en claro que en cuanto pisara el lugar, las almas lo iban a reconocer. Es por eso que Hostia. hacía una máscara de Freddy y la Vale, usa para claro, esto sobrevivir es... durante toda la noche. Esto es lo del 2. De igual forma, el reconocimiento... Que por cierto, para mí, la mecánica de las máscaras me parece 10. Yo creo que no hay mejor mecánica en el juego que el del 2. facial, las tecnologías y herramientas innovadoras que implementaron los nuevos dueños no detuvieron el plan de William y logra asesinar otros 5 dentro del restaurante, siendo los que vemos en Save Them. Esto provoca que Eleanor sea atraída por toda esa agonía que William había causado y se manifieste ese? a través de los Shadows. Y hablando de niños, ¿recuerdan a Jeremy Jr., el segundo niño El y quien Bonnie. posee a Bonnie? Bueno, su padre es Jeremy Fitzgerald, quien al ver que la queda investigación igual. criminal de su hijo había quedado en la nada, él mismo decide empezar a investigar. Por lo que cuando este nuevo restaurante es abierto, Fitzgerald decide ponerse en modo detective y un 7 de noviembre de 1987 ¿Vale? entra a trabajar como un guardia de seguridad. Otro. Todo con la intención de encontrar nuevas pistas sobre el crimen no resuelto.
Y a decir verdad, este tipo nació para defenderse de los animatrónicos, porque logra sobrevivir a cada una de las 6 noches dentro del restaurante y es pasado al turno día. Y sí, lo sé. Si al final Fazbear había encontrado un empleado que era eficiente, no hacía desastres y lograba sobrevivir a los Porque no se animatrónicos, quedaba con él, ¿no? ¿por qué lo cambian de turno? Claro. Bueno, eso es porque la empresa descubre que William Afton estaba haciéndose pasar por otra persona, causando los asesinatos que vimos en el minijuego Save Them y destruyendo a los animatrónicos Withered en un intento por conseguir más remanente. Un hecho que Hostia. no sabemos debido a los diálogos que se mantienen entre Fungi, un empleado e instructor contratado por Fazbear Entertainment para darles consejos a los guardias de seguridad, y Jeremy en la 6ª noche. Ya durante el turno día, Jeremy es atacado Qué por susto. Mangle, destrozándole el lóbulo frontal y terminando en coma, causando la mordida Del un 13 87. de noviembre de 1987. Vale. Pero olvídense de que el restaurante cierre por este incidente o algo por el estilo, porque esa misma noche, Fritz Smith, que como supondrán es el padre de Fritz Jr., otro de los niños que William asesinó y quien posee a Foxy, también se encontraba en la búsqueda de lo sucedido con su hijo. Esto debido a que suponemos que tanto Fritz como Jeremy estaban en contacto para encontrar más respuestas. Respuestas que Fritz logrará tener cuando Foxy, quien está poseído por su hijo, al ver a su padre reacciona de forma distinta que los demás animatrónicos, siendo mucho más activo durante la única noche que su padre trabaja en el restaurante. Un detalle que incluso en un principio se pensó que era un bug del juego, cuando en realidad era un hijo queriéndose comunicar con su padre. Hostia, qué guay. Esto despertaría la curiosidad de Fritz, por lo que decide investigar a los animatrónicos y al examinarlos, el olor a muerto de estos se le termina pegando a su cuerpo y es despedido por el personal de la empresa en su primer día de ¡Guala! trabajo. Madre Al de final, Dios. el escándalo de la mordida sale a la luz, el restaurante cierra y los toys son destruidos por completos, a Vale, a partir de que se queman y son destruidos, a partir de ahí aparece FNAF 3, ¿no? excepción de Puppet. Así, para ahorrar costos, los dueños deciden reabrir el primer Freddy Fazbear Pizza. Vale, no. Lo importante es que para 1988 el viejo restaurante ya estaba nuevamente abierto, por lo que parecía que las cosas iban más o menos bien. Bueno, en realidad eso era por fuera, porque cuando nos adentramos un poco, los asesinatos seguían ocurriendo. Si bien no sabemos cuántos guardias contrataron durante ese periodo, sí sabemos que Eleanor iba depositando sus almas dentro de las pelotas que luego De iban Agony. al pelotero para seguir alimentándose de toda esa agonía. Vale. Fueron 5 años que Fazbear pudo salirse con la suya, teniendo muertos que lograban encubrir debido a que nadie nunca los encontraba. Pero para Joder. 1993 las cosas cambiarían. En esa fecha, debido a los fuertes rumores entre la gente de que nadie nunca debía trabajar como guardia de seguridad en ese restaurante, Fungi es quien toma el puesto solamente por una semana con el fin de grabar mensajes para los siguientes guardias y que Hostia, a estos se les Fungi. facilitara su tarea. Qué guay. El problema es que a partir de la 4ª noche, los animatrónicos se activan. Escucharía ruidos, se alarmaría, pero ya era demasiado tarde para él, quien en sus últimas palabras nos dice: I always wondered what was in all those empty heads back there. ¡Hostia! para luego terminar la comunicación. Esto disponible otra vez. Y debido a la falta de dinero, sumado a la curiosidad de entrar al restaurante que alguna vez fue de su padre, Michael, ¿no? decide ingresar como guardia de seguridad. Vale, y esto era el Ahí FNAF es 1. cuando Fazbear le entrega el Security Logbook, el cual Mike le cambia muy apropiadamente el nombre a Survival Logbook, un libro que lo conservará durante años. Y para suerte, todo le sale bastante bien. Solo tuvo que seguir las indicaciones que Del Fungi Fungi. llegó a grabar antes de su muerte y el chico logra sobrevivir 6 noches como guardia de seguridad. Durante esos días, al quedarse dormido en su trabajo, Mike tiene varias pesadillas. Claro, esto es lo que vemos en la película, ¿no? Que se queda dormido por las pastillas que se toma. O sea, en la película 1, digo. Y que tiene diferentes sueños. Entre ellos, recalca la película el trauma que tuvo con lo de la pérdida de su hermana, con William y no sé qué. Producto de los experimentos que su Quiero padre entender. hacía con él. Experimentos que no tuvieron resultados, pero sí que lo afectaron.
Y así, durante la 7ª noche de trabajo, debido a una motivación propia, investigaría a los animatrónicos, pero al igual que Fritz Smith, al manipularlos hace que su mal olor se les pegue, y es por eso que el equipo de Fazbear Le vuelven a se echar, entera ¿no? que ha estado tocando a los robots, por lo que es despedido, siendo el último guardia de seguridad que aquel restaurante vería. Ya que para ese 1993 ninguna otra empresa quiso comprar el local, y así es como Freddy Fazbear Pizza terminaría cerrando el mismo año. Ah, ¿y recuerdan a Rory? Bueno, vayamos a 1995 a ver qué pasó con este chico. Hasta donde sabíamos, hace 10 años atrás, cuando sucede supuestamente el minijuego Midnight Motorist, Rory es secuestrado por Afton y encerrado en la casa falsa para experimentar con él. La del El 4. problema es que ocurrió un error inesperado, dando lugar a que Rory saliera de la simulación e intentara escapar recorriendo todo el subterráneo. Ahí es cuando descubre que todos estos años ha sido Te pillaron el engañado, cotarro. pero aún así, luego de escuchar una grabación que Afton había dejado en caso de que suceda algún error, logra convencer al chico de reactivar el gas alucinógeno para reiniciar el bucle una vez más. Hostia. En ese mismo año, William se pone en contacto con Michael para que le haga el favor de que baje a lo que fue Circus Baby Entertainment and Rentals y busque a su hermana. O bueno, en realidad esa fue la excusa que usó William, ya que en realidad lo que quería era que su hijo vaya en búsqueda del remanente que tantos años le había costado y que por culpa de que no tenía más acceso a ese lugar desde que Henry había vendido todo a los nuevos dueños, decide mandar a Michael como un trabajador infiltrado bajo la excusa de buscar a su hermana Elizabeth. Y si bien este la termina encontrando, ella, junto con los animatrónicos Fontaine, se fusionan en uno solo y pasan a llamarse Ennard. Juntos, engañan a Mike para que sea herido por el Scooper, una máquina que inyecta el... Por favor, puedes meter un poco más. O sea, si quieres ponerlo un poco más alto el volumen para que me ciñe encima, tú. Ay, que me cague encima, joder. Oh. remanente en los animatrónicos, pero Mike, como no Que es entiendo que es un juego de miedo, pero que te esté pidiendo un vídeo, no el mismo juego. uno, termina gravemente herido. Para su suerte, sobrevive a esta trampa. Y Vale, así, esto es el con final Ennard dentro del juego suyo, es como todos logran escapar. Pero al poco tiempo de emprender la huida, el cuerpo de Michael no tolera los cambios que le produce el remanente, pudriéndole la piel, teniendo un caminar tosco e incluso transformando su cuerpo en color violeta. Al Hola, no me había fijado en este detalle, pero fijaos en cómo la gente a partir de aquí se empieza a esconder detrás de las casas. Qué guay. su cuerpo en color violeta. Al Vale. final expulsa a los animatrónicos y muere. Pero una voz, la de su hermana, La de su hermano, le ¿no? repite una y otra vez que no morirá, lo que provoca que Mike reviva y comience una búsqueda de venganza por todo lo que le ha hecho su padre. Vale. Los años pasan, incluso la década también lo hace. Nadie tiene novedades y todos se distancian. Michael se queda vigilando en aquel primer local abandonado de Freddy's por la llegada de su padre. William se esconde hasta nuevo aviso. Eleanor sigue depositando las almas en el Vaya pelotudo, huevos el tío. haciéndose más poderosa. Y Henry, nadie sabe dónde está Henry. La última vez que tuvimos noticias de todos fue aquel día que Mike revivió, pero desde ese momento hasta el 2015 nada había sucedido. Es así como en algún momento de ese año, William, sin su traje, entra al viejo restaurante con el fin de conseguir más remanente de los animatrónicos cuando Michael no se encuentra. Vale, pero yo lo que no entiendo es ¿para qué sirve el puto remanente este? No entiendo. O sea, que es. O sea, el hierro que tiene el animatrónico cuando está poseído por alguien. ¿Pero para qué sirve? encontraba vigilando. Este, de alguna forma, invocó a Eleanor, quien se manifiesta como Shadow Freddy y atrajo uno Vale. por uno a cada Ni puta animatrónico idea, para pero que vale. William lo fuera destruyendo y así conseguir más remanente. Pero algo sale mal. Y las almas aparecen dentro del restaurante para perseguir a William, alcanzándolo y este, aterrorizado, se mete en el abandonado traje de Spring Bonnie para protegerse. Porque recuerden que las almas no logran reconocer cuando las personas están en un traje, igual a Vale. lo que ocurre cuando En el usas la 2. cabeza de Freddy en Five Nights at Freddy's 2. Simplemente no te reconocen. Pero algo sale mal.
Y el antiguo sistema de Springlocks que tenía el traje se activa, provocando que todas y cada una de las piezas de metal... Una de las mejores muertes de todos los videojuegos, ¿eh? O sea, es... Tú vas a una persona friki y le dices, ¿tú sabes quién es Springtrap? Una gran mayoría de esas personas te dicen, obviamente. perforen su piel, terminando con su vida. Es que la muerte de William Pero Afton... este es William, y todos sabemos que él siempre vuelve. Esto es la frase Por eso, típica, ¿no? debido a que el metal es I buen always come back. conductor de la agonía, William queda con vida atrapado en la sala segura como un muerto viviente durante 8 años. 8 años en donde queda Vale. preso de su ambición, pudriéndose en el traje que lo inició todo. Durante ese tiempo, Enar, quien deambulaba como un zombie por ahí, tiene una pelea, una gran discusión con uno de los animatrónicos que lo formaban. Discute con Baby. Es por eso que deciden expulsar ¿Cómo? O sea, Enar discute consigo mismo porque tiene a Circus Baby dentro. usarla de su cuerpo, obligando Vale, a sí. Baby a repararse por su propia cuenta y dando lugar a Scrap Baby. Y es así Ni como idea de esta, Funtime tío. Freddy pasa a tomar el control de todos los demás Funtimes y forman en su lugar a un nuevo animatrónico, Molten Freddy. Pasaron 8 años desde que Afton quedó atrapado en el traje de Spring Bonnie, 30 desde el cierre del primer Freddy Fazbear Pizza y 40 desde el cierre de Fredbear Family Dinner. Para ese 2023, el nombre de Fazbear Entertainment se había borrado de la memoria social. Es por eso que un grupo de personas deciden abrir una atracción de terror basado en lo que la gente pensaba que había ocurrido en el restaurante, dando origen a Fazbear Frights. En él tenemos a Dwayne, conocido como Fondue dentro de los Esto entiendo que es el FNAF 6 que todavía- que convence a su no tengo amigo ni de idea. infancia, Hudson, para que sea el guardia de seguridad de la atracción. Así, la gerencia de Fazbear Frights, al entrar al abandonado restaurante de Freddy Fazbear Pizza e ir a la sala segura, se encuentran con el cuerpo vivo de William dentro del traje de conejo, quien pronuncia unas palabras que quedarán para siempre en la mente Hostia, qué de guay el estos diseño. trabajadores. I'm Springtrap. Un mensaje que Afton estaba muy interesado en que todo el mundo lo conozca, Vale. al punto de que hasta aparece en las notas de actualización de Scott si Hostia, qué guay. juntamos todas las letras repetidas dentro del post. A partir de ahora, William había dejado de existir y su cuerpo se unió al metálico traje. Vale. Pero por más amenazador que se escuche, a la gerencia le importó bastante poco esto. E incluso podemos escuchar en un llamado de la noche 2 que hasta están emocionados. Y así es como William termina dentro de la atracción. Esto, por supuesto, FNAF que 3. fue un problema para Hudson, quien logra arreglársela para sobrevivir 6 noches mientras Springtrap invocaba alucinaciones hechas de agonía, Y o tan- mejor conocidas como los Phantoms. Y digo 6 Y noches tanto. solamente porque luego todo el edificio, debido a cables defectuosos, comienza a quemarse, dejando el lugar en llamas, tirando abajo toda la atracción y dejando libre a Afton una vez más. Hostia. Al poco tiempo, durante ese 2023, Henry, quien hacía décadas estaba alejado de todo el sufrimiento que le significaba recordar algo de su viejo socio, descubre cada uno de los sucesos de los años en los cuales no estuvo presente. Los asesinatos, Vale. las almas, el remanente, su hija y Puppet, todo. Todo, vamos. Así es como decide retomar el control como fundador de Fazbear Entertainment una última vez para hacer una trampa. Pero como ya no había presupuesto para un nuevo restaurante, decide remodelar el primer local que abrieron con su ex amigo, Fredbear Family Dinner, que ahora se pasaría a llamar Freddy Fazbear Pizza Place. Henry lo primero que hace es desarrollar un nuevo animatrónico llamado Lefty. Luego se hace pasar por William Afton y logra atraer a Molten y a Scrap Baby diciéndole que les tiene un regalo. Mike, al ver este nuevo restaurante, piensa que su padre está tramando algo con esto y entra a trabajar como gerente del lugar. Por eso podemos ver cómo Molten Freddy dice expresamente "juntos de nuevo", en una clara referencia a Mike y al pasado que tuvieron juntos.
También al lugar llega Afton, quien Uy. es atraído por la curiosidad de lo que estaba sucediendo, porque había vuelto Henry. Y es así como, al no poder contener esta duda, a pesar de que él sepa que es una trampa, decide participar. Como se imaginarán, faltaba Puppet en todo esto, y es Sí. acá donde entra Lefty, Lefty, ¿no? quien está Vale. diseñado exclusivamente para capturarla, e incluso podemos ver en las afueras del restaurante cómo se encuentra con Puppet dentro suyo. Una vez Michael reúne a todos y cada uno por medio de las entrevistas para saber si las almas que buscaban seguían dentro de los animatrónicos, Henry decide poner inicio a la parte final de su plan, incendiando Ya, todo el todo el restaurante mundo fuera, vale. donde esta historia había comenzado y donde terminaría. Mike queda atrapado entre las llamas y Henry despide por última vez a su hija, terminando el comunicado. Y aunque todos pensaran que el fuego termina con Afton, si antes pudo sobrevivir a las llamas, esta vez no sería la excepción. Pero sí que había una diferencia, porque la vida de Afton no se mantuvo gracias a él mismo, sino a uno de los niños que estuvo esperando durante años El otro, este ¿no? momento, O el otro que no era no Cassidy. debió ser asesinado, el sexto niño, Andrew. Él estaba manteniendo con vida a lo que quedaba del calcinado cuerpo de William Afton, metiéndose en su mente y no permitiendo que muera, solo porque quería que él sufra todo lo que le hizo sufrir. Vale. Y sé que se van a preguntar cómo es posible. Bueno, recordemos que el alma de Andrew estaba dentro de Molten Freddy, debido a que el remanente que inyecta William en los Fontaine sale de los primeros animatrónicos, de Sí. esa primer camada de niños que mató. Por eso, al incinerarse Molten, Andrew, en vez de pasar al limbo, decide poseer a William Afton. Es por esa la razón que... Vale, y esto es lo de la UCN, claro. Entonces somos William Afton intentando sobrevivir a todas las pesadillas que nos provoca el Andrew este. Dentro de Ultimate Custom Night podemos ver diálogos tan claros. We've only just begun. Claro, vale. I will never let you leave. I will never let you rest. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will Vale, protect you, exacto, es eso. no matter how many times they burn us. Así es como Andrew le hace vivir a lo que quedó del hombre morado un estado constante de pesadillas. Claro. Pero en la puerta de lo que alguna vez fue el ahora quemado restaurante donde todo había comenzado, aparece Eleanor y entre las sombras Vale, agarra la- a William para llevárselo a un lugar seguro. O sea, la máquina que es la hija, ¿no? ¡Ya está! ¿Qué es esto? Claro, todo arde y vienen los bomberos. Vale, ¿y ahora? Como me salte un jumpscare. Vale. Espero que os haya gustado. La verdad, me he quedado patidifuso, por así decirlo. Nada, os dejaré abajo en la descripción tanto el canal como el vídeo. Y dadle muchísimo apoyo, porque obviamente queremos todos una parte 2. Porque J la verdad que lo hace de 10 para contar tanto historias. Bueno, J y su equipo. No menospreciemos a nadie. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.